Imagínate esto, Disney decide apostar fuerte por darle a Blancanieves un cambio de imagen para la década de 2020. Y el resultado es el peor que se pueda imaginar. Disney lo apostó todo por una renovación de alto presupuesto, alto dramatismo y alto riesgo. Pero en lugar de una transformación mágica, lo que obtuvieron fue más bien un espejo maldito que reflejaba un fracaso de taquilla. Y ni siquiera uno bonito. Sí, así es. Gastaron $250 millones en intentar reimaginar una de sus historias más emblemáticas, y aún así fueron arrollados por una película sobre cavar en la tierra, Minecraft. Sin ánimo de menospreciar esa película, pero digamos que la pala ganó esta ronda. Mientras los gamers construían castillos con píxeles, Disney veía cómo su imperio se desmoronaba, fracaso tras fracaso. Pero antes de sumergirnos en los escombros, rebobinemos un segundo. No se trata solo de una película que salió mal, sino de una crisis de identidad en toda regla que lleva tiempo gestándose en la sede de Disney. Todos los remakes que han sacado últimamente parecen más un colapso emocional capturado por la cámara que una historia. La Sirenita apenas se mantuvo a flote. Peter Pan y Wendy fue completamente ignorada. Y luego llegó el desastre que fue la nueva Blancanieves. Ahora, pongamos en contexto. Se podría pensar que con tanto dinero y tanta historia a sus espaldas, tratarían este remake con cierto cuidado. Pero número, en lugar de reimaginarla, prácticamente han renegado de la original. Es como si hubieran dicho, quedémonos con la manzana y el nombre, y tiramos todo lo demás. Luego tenemos a Rachel Zegler. Tiene talento y confianza, de eso no hay duda, pero está demasiado dispuesta a incendiar todo el archivo de Disney. Esta actriz ha entrado en escena como si Blancanieves le debiera el alquiler. En lugar de calzarse con delicadeza los zapatos de cristal de un personaje querido, básicamente pisoteó todo el cuento de hadas con botas militares, mientras sostenía un micrófono y el guión de una charla TED. Desde el primer momento dejó muy claro que esta no era la Blancanieves de tu abuela. Ni siquiera era una versión que los fans pudieran reconocer. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. Rachel no estaba allí para hacer de princesa, sino para iniciar una revolución. Calificó el original de raro, miró de reojo al príncipe azul como si fuera una violación andante de los derechos humanos y desestimó a todos los fans que no les gustaba su nueva agenda sin romance. Weird. No hay nada malo en actualizar los cuentos antiguos, pero Rachel no se limitó a retocar la historia, la destrozó por completo. Habló de Blancanieves como si estuviera dando un discurso en una conferencia feminista, pero eso no fue todo. Hizo giras de prensa, básicamente arrastrando por el barro la versión de 1937. Sus entrevistas no se centraban tanto en el honor de interpretar este papel legendario como en reescribir la historia para la era moderna. Se trataba de recuperar el poder, rechazar los cánones de belleza tradicionales y convertir a Blancanieves en una mujer poderosa, capaz de gobernar un reino, no de enamorarse. El empoderamiento es genial y la diversidad es necesaria, pero no se puede tirar por la borda el corazón de una historia y esperar que la gente siga sintiendo la magia. El problema no era el reparto, ni siquiera era la nueva versión, era la energía. Rachel actuaba como si estuviera haciendo un favor a Disney con su presencia. Despreció a los antiguos fans, descartó por completo el romance y, básicamente, dijo que si no te gusta, no lo veas. You don't seemingly like your own character, so she comes off as an insufferable, whiny brat, and that's why people are so annoyed beyond just... Fue entonces cuando Internet decidió seguirle el juego. Los fans no solo estaban molestos, estaban desconcertados. Si odias todo de un personaje, ¿por qué interpretarlo? Es como apuntarse para ser Batman y luego quejarse de la capa. Y justo cuando parecía que Disney podría salir a duras penas de esta pesadilla de relaciones públicas con algo de dignidad intacta, apareció South Park y no vinieron a jugar. Su especial, Into the Pandyverse, cayó como una granada en medio de toda esta situación. No solo se burló de Disney, sino que lo hizo a lo grande. Se burlaron de todo lo que está mal
papel en los remakes modernos, cómo se siguen sustituyendo personajes queridos de forma estereotipada y cómo el progreso se ha convertido en una lista de cosas que hay que hacer en lugar de una narración genuina. En el episodio, Cartman tiene pesadillas en las que todos los personajes de su infancia son sustituidos por mujeres de color que odian a los hombres. Es sátira, claro, pero a muchos espectadores les tocó demasiado cerca, sobre todo por la villana, una versión ficticia de Kathleen Kennedy, una IA que vuela por el multiverso inyectando feminismo corporativo en todos los reinicios posibles. Y aquí está lo mejor. South Park ni siquiera tuvo que mencionar a Disney. El objetivo era tan obvio que bien podría haber aparecido con orejas de ratón y un compañero CGI. Eric, it's okay. It's okay. Matt, I had a dream that I was replaced by a diverse woman. Oh, not again. Entre Blancanieves, La Sirenita, Marvel y Star Wars, está claro que el público está un poco cansado de los reinicios. Cuando todos los clásicos de la infancia se desmontan por partes y se repintan con vibraciones woke, la gente empieza a desconectar. Y pobre Rachel, que se convirtió en la cara involuntaria de todo ese lío. No porque ella fuera el problema, sino porque habló demasiado alto en una sala llena de gente que ya tenía sus dudas. No solo recibió críticas por la película, sino por todo lo que la gente está harta de ver en Hollywood. El tono moralizante, la falta de una historia real, la sensación de que te hacen sentir culpable por no gustarte algo que en realidad no te entretiene. Mientras tanto, Disney se ha quedado con la manzana envenenada, preguntándose por qué el público no ha mordido. En un universo ideal, la narración debería evolucionar y la representación debería importar. Pero si vas a meterte con un cuento de hadas que ha criado a generaciones, quizá no deberías empezar arrastrando todo lo que la gente amaba de él, porque una vez que se rompe el cristal, es difícil volver a juntar los pedazos. Y todo el mundo dirigió su ira hacia una sola persona. Rachel Zegler, que ni siquiera aparecía en ese episodio de South Park, se convirtió de alguna manera en el símbolo de todo lo que estaban criticando. Imagínate ser el centro de atención. Ya sabes, esa energía presumida, sábelo todo. Estoy aquí para salvar esta historia. Ella la tenía en abundancia. Entró con una corona que se había puesto ella misma y una lista de todo lo que iba a arreglar, nos gustara o no. Y seamos sinceros, a la mayoría de la gente no le gustaba. La mayoría de las actrices habrían leído el ambiente, se habrían dado cuenta de la tormenta que se avecinaba y tal vez, solo tal vez, habrían decidido relajarse un poco. Pero no nuestra chica Rachel. En lugar de pasar desapercibida, se presentó en un cine vacío como si fuera a recibir un Oscar honorífico. Ella, junto con unos amigos, entró pavoneándose con un ramo de flores como si fuera la noche de estreno en Cannes. Incluso grabó un TikTok como si fuera el día de su coronación. ¿Pero para qué? ¿Para qué película? La cosa pintaba tan mal que se podrían haber comprado 2 docenas de entradas, haber organizado una clase de yoga en ese cine y aún habrían sobrado filas. Se suponía que todo iba a ser un momento peculiar y autoconsciente del tipo, mirad qué mona e irónica soy. Pero lo que obtuvimos fue una auténtica vergüenza ajena. La guinda del pastel fue que el chico de la taquilla ni siquiera sabía qué película iban a ver. Mientras tanto, en otro rincón del universo cinematográfico estaba sucediendo algo más. Una pequeña película llamada Minecraft estaba arrasando en taquilla. Y cuando decimos arrasando, nos referimos a destrozar Blancanieves como si nada. Esta película, que los críticos calificaron de demasiado infantil, recaudó más dinero en un fin de semana que el brillante y mega realizado cuento de hadas de Disney en semanas. No es solo vergonzoso, es bíblico. Minecraft no solo apareció, entró, derribó la puerta del castillo y se llevó la corona de la taquilla, mientras Blancanieves tropezaba hasta alcanzar unos tristes y humildes $160 millones tras semanas de desesperadas campañas de relaciones públicas, regrabaciones y reescrituras. Minecraft recaudó con naturalidad $300 millones en su estreno mundial, sin dramas, sin reacciones negativas y sin necesidad de artículos de opinión. Solo bloques, zombies y un ruidoso Jack Black. Y ahí está la clave, ¿no? Los críticos no quedaron impresionados. Pusieron los ojos en blanco y lo calificaron de película de píxeles para niños. Pero el público acudió en masa, llenó los cines, llevó a sus hijos y se vistió con la elegancia de los gamers. Los adolescentes llevaban traje y los padres se reían de verdad. No fue solo una victoria, fue un acontecimiento cultural. Minecraft hizo lo que Blancanieves no pudo. Hizo pasar un buen rato a la gente sin darles lecciones ni reescribir su infancia a cambio de puntos en Twitter. La gran diferencia aquí es que Minecraft
respetó a su público, entendió lo que hacía que la gente amara el juego en primer lugar y no los trató como si estuvieran equivocados por disfrutarlo. No hubo narraciones presuntuosas sobre lo problemático que era el pasado. No se cambió la historia para demostrar una gran idea política. Solo diversión, acción, risas y Jack Black gritando al micrófono, lo que, sinceramente, ya valía el precio de la entrada. Jack Black, en 5 frases, tenía más carisma que toda la Blancanieves de Disney. Sin ánimo de ofender al reparto, pero el ambiente no fue bueno desde el principio. Mientras que Minecraft era electrizante, Blancanieves parecía un trabajo de casa, y ni siquiera de los divertidos, con pegamento y purpurina, de los que te dan un sermón mientras te vacían el alma. Pero veamos cómo empezó realmente este desastre de Blancanieves. Todo comenzó cuando Disney anunció que Rachel Zegler, una estrella en ascenso con raíces colombianas y polacas, interpretaría el emblemático papel de Blancanieves. A primera vista, se podría pensar que se trataba de otro remake en imagen real de Disney. Nada del otro mundo, ¿verdad? Pues no. En cuanto la noticia llegó a Internet, se desató el caos. Tweets, TikToks, hilos de Reddit, artículos de opinión, lo que se te ocurra, todo estaba ahí. ¿Pero por qué? Bueno, algunas personas se apresuraron a recordar a todo el mundo que Blancanieves se llama así, literalmente, por su piel blanca como la nieve. Es decir, está en el título original de los hermanos Grimm, que probablemente no tenían en mente a una princesa colombiana, polaca, estadounidense, cuando lo escribieron en su día. Pero Rachel no se escondió, se mantuvo erguida, con la cabeza alta y volvió a la carga. Respondió diciendo que la historia de Blancanieves es un cuento de hadas, y adivinen qué, los cuentos de hadas pertenecen a todo el mundo. Incluso añadió que la gente de los países hispanohablantes también adora al personaje, y que solo se trataba de contar la historia desde una nueva perspectiva. Su tono era esperanzador, y por un momento se podría pensar que las cosas empezaban a calmarse. La gente estaba dividida, claro, pero al menos los gritos se habían convertido en un debate más acalorado. Pero eso solo duró hasta que Rachel decidió empeorar las cosas. Entra en escena el momento político de Rachel Zegler. Llegaron las elecciones presidenciales de 2024 y Donald Trump fue reelegido. La gente ya estaba enloqueciendo en internet y se desató una tormenta digital. Pero Rachel echó más leña al fuego, entró en Instagram y se desahogó. Publicó un apasionado mensaje en el que decía que no podía imaginar criar a una hija en un país liderado por Trump. Luego vino la frase que hizo enloquecer a la gente, que los seguidores de Trump, los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz. Bueno, esa no era precisamente la cita de una princesa Disney que el estudio tenía en mente. La reacción fue inmediata, furiosa y explosiva. Los seguidores de Trump se indignaron y los conservadores pidieron su cabeza. Hubo hashtags, boicots y hilos interminables en los que la tachaban de divisiva, hipócrita y totalmente incompatible con una protagonista de Disney. Era como Gina Carano, segunda parte, pero esta vez con purpurina y tiaras. Bajo toda esa presión, Rachel hizo lo que hacen casi todas las celebridades cuando se encuentran en una situación delicada. Pidió perdón. O, bueno, algo que parecía un perdón. Dijo que se dejó llevar por el momento, que sus emociones pudieron más que ella y que lamentaba haber avivado la negatividad en Internet. Añadió una frase sobre respetar las opiniones diferentes y prometió ser más reflexiva en el futuro. I never wanted to come off as me being ungrateful for the opportunities I have. I can also be having the greatest time and simultaneously wishing people would stop sending me death threats. ¿Y Disney? Bueno, se mantuvieron en completo silencio, no defendieron a Rachel, ni la condenaron, simplemente fingieron que nada había pasado. Mientras tanto, Internet se convertía en una arena de gladiadores, y Disney estaba en la trastienda contando las entradas vendidas y cruzando los dedos para que la gente siguiera acudiendo. Spoiler, no lo hicieron. La tensión era tal entre bastidores que el productor Mark Platt se subió literalmente a un avión en Nueva York solo para hablar con Rachel en persona. Sí, era así de serio. They flew an executive, one of the producers, out to go visit personally with Rachel Zegler to say, could you please take that down? Because we understand you can have your political views, but those aren't really helpful while you're trying to build an audience for a movie. Maybe you could save them for like your diary and your friends, but like maybe not, maybe just take the tweet down. And she wouldn't. And then they had to hire a special media consultant for her to follow her around all the time and make sure she didn't
continue shitting on Snow White. Básicamente, le dijo que esas publicaciones políticas ya no eran solo asunto suyo. Sus comentarios estaban perjudicando la reputación de la película, el revuelo en el extranjero e incluso el ambiente de Gal durante la gira de prensa. Pero según algunas fuentes, Rachel no se dio cuenta de lo mucho que había resonado su voz en la cámara de eco de Hollywood. Al final, le costó a Disney más de lo que jamás podrían haber imaginado.